te anunciaba al principio del programa que hoy se celebra el Día Mundial contra la Depresión y hemos creído conveniente utilizar esta excusa para hablar de este tema en la tele. Hablar de esto en los medios yo creo que es sano, que es bueno, y hoy teníamos que hacerlo, lo teníamos como obligación impuesta por nosotros mismos. Y hemos querido llamar a una amiga del programa que siempre está dispuesta a venir cuando la llamamos. Ella es María del Mar Jiménez, psicóloga. Muy buenas tardes. Y bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Yo te agradezco que hayas venido. Sí, y yo agradezco que saquéis estos temas y que visibilicéis sobre la salud mental y en este caso sobre el tema que nos lleva hoy, porque es súper importante. Y qué bueno que exista en el calendario mundial un día dedicado a la depresión, que es algo que es un término que utilizamos además muy comúnmente y muy todos los días, pero a lo mejor no la utilizamos en su término justo, ¿no? Sí, efectivamente. No es lo mismo tener un día malo o una semana mala o estar un poco triste que tener depresión. Cuando hablamos de depresión, aparte de que hay varios niveles, desde más leve hasta más grave, estamos hablando de una enfermedad, de un trastorno mental y de una enfermedad que puede llegar a ser muy incapacitante. Y el hecho de que exista este día es que, por darte así un poco de datos, hay 280 millones de personas en el mundo que sufren de depresión. 280 millones de criaturas sufren depresión en el mundo. Sí. Y además es a nivel global una de las enfermedades más incapacitantes que hay. Y claro, muchas veces hay también un poco de estigma, ¿no?, con la depresión, ¿no? En referencia a lo que tú decías de que hablamos muchas veces con este término con una ligereza. Hoy estoy depre. O lo que es un vago que no quiere trabajar, o es que no quiere salir de ahí. Y la gente, ese estigma suele pasar con todas las dolencias que tienen que ver con la salud mental, ¿no? Hay falta de información, sobre todo, ¿no? Y es verdad que hoy en día vamos viendo un poco de cambio, esto también la parte un poco positiva, ¿no?, de las redes sociales, que podemos visibilizar más todo esto, la gente también se atreve mucho más a hablar de, bueno, pues yo he tenido depresión, o yo he tenido que ir a terapia, o yo he tenido un problema de salud mental. Entonces todo esto también ayuda, porque cuando tú escuchas a una persona que te cuenta su historia, muchas veces dices, uy, pues es que eso es lo que me está pasando a mí, ¿no? Y ahí es cuando también decides buscar la ayuda, decides poner soluciones y demás, ¿no? 280 millones son muchas personas, por muy grande que sea el planeta, para que tengan esta dolencia. ¿Qué provoca la depresión? ¿Se puede determinar? La causa es multifactorial. Por un lado tenemos factores genéticos, puede haber una predisposición genética, que alguien de tu familia, puede haber que alguien de tu familia haya sufrido depresión y que tú lo heredes genéticamente. Luego también está la parte de los neurotransmisores, cuando hay un desequilibrio en la serotonina y en la dopamina, sobre todo, que son los reguladores del estado de ánimo. Los cambios hormonales muy bruscos, como por ejemplo en el caso del estrés, cuando tenemos un subidón muy alto de cortisol, puede avecinar una depresión. Incluso estudios recientes dicen que la inflamación en el cuerpo también puede llegar a provocar la depresión. Luego tenemos factores psicológicos, pues personas, por ejemplo, que hayan tenido algún tipo de trauma en la infancia, rasgos de la personalidad como una excesiva autoexigencia o si eres una persona que tiende mucho a pensar de manera negativa. Y luego factores sociales y ambientales, ¿no? Pues, por ejemplo, que hayas perdido un ser querido, que tengas problemas económicos, que estés desempleado, relaciones conflictivas, todo eso puede generar Por lo tanto, entiendo que no hay un perfil exacto de una persona que sea susceptible de padecer la depresión. Realmente no, o sea, cualquier persona... Te voy a preguntar, más joven, más mayor, hombre, mujer, da igual, ¿no? Sí que es cierto que es más común en mujeres. ¿Sí? Sí, por el tema de, bueno, pues que muchas veces vienen ya con cuadros de ansiedad altos, también a nivel social, ¿no? Pues la mujer ha estado más en desigualdad en muchos aspectos y tal, y hay una mayor también exigencia hacia ella. Entonces sí que es verdad que suele ser más habitual en mujeres que en hombres, pero realmente puede estar en los dos sexos y las edades normalmente son desde la adolescencia hasta los adultos, sobre todo. ¿Y cómo se afronta una depresión? Bueno, lo primero, buscar ayuda, eso es fundamental. Porque... ¿Y cuándo sabemos que lo que tenemos es una depresión, no tenemos una mala racha o un mal momento o un mal día? Pues mira, se empieza a notar cuando tú dejas de disfrutar de actividades que antes te hacían disfrutar, cuando sientes esa especie de apatía, cuando sientes que todos tus días más o menos son iguales, cuando no encuentras una motivación,
cuando la mayoría del tiempo tienes pensamientos negativos, tienes una autocrítica muy destructiva hacia ti mismo. Todo eso puede, cuando tú vas viendo esos cambios en la rutina, por ejemplo, alteraciones en el sueño, también puedes tener hipersomnio o insomnio. Todo este tipo de cosas pueden ser señales de que algo no va bien. Entonces, cuando detectemos esto, lo primero es buscar ayuda, porque la terapia preventiva es fundamental. Cuando vemos esos primeros síntomas, esas primeras señales, cuanto antes se atajen, mejor. ¿Y cómo se ataja? ¿Cómo se afronta? Bueno, pues primero, como te decía, hay que acudir a los profesionales porque hay que ver el nivel también de depresión que hay que diagnosticarla, porque en algunos casos hace falta fármacos, en otros con la terapia sería suficiente, con la terapia psicológica, pero en otros casos no, hay que trabajar en paralelo, ¿no? Luego, lo primero sería trabajar los pensamientos, o sea, hay que ver ahí en esa persona qué pensamientos negativos le están impidiendo, ¿no? Porque muchas veces nos imaginamos unas películas en nuestra cabeza que no está pasando, ¿no? Luego, algo que es fundamental, al final los seres humanos necesitamos tener hábitos saludables, entonces el ejercicio ayuda, el tener una dieta equilibrada ayuda, el sueño es súper importante, que intentemos dormir 7 u 8 horas, eso es fundamental, y luego hacer como un proyecto, ¿no?, de vida, es decir, que digamos, bueno, necesito tener este tipo de rutina, necesito incluir a lo mejor cosas nuevas en mi vida, que me ilusionen, que me motiven, todo esto puede ayudar. ¿Y cómo podemos prevenir? ¿Se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. Lo que pasa a veces no es fácil, pero sí se puede prevenir. Pues por ejemplo, cuanto más trabajas en ti mismo, en el sentido de conocerte mejor, de trabajar en tus pensamientos, en tus emociones, el también intentar, ¿no?, de vez en cuando hacernos preguntas, ¿no? Las decisiones que estoy tomando en mi vida son donde quiero estar, desde dónde las estoy haciendo, cómo son mis hábitos, son saludables, no son saludables, estoy durmiendo bien, estoy durmiendo mal, o sea, hacernos también un poquito de estas preguntas. Y luego el apoyo social también es muy importante, ¿no?, que tú tengas también personas cerca de ti donde tú puedas expresar cómo te sientes, porque hay una cosa clara, ¿no?, las emociones no siempre son positivas, no siempre sentimos emociones como la alegría, el amor, la gratitud, en muchos momentos sentimos tristeza, sentimos agobio, sentimos frustración, sentimos ansiedad, entonces también esas emociones hay que validarlas y hay que ponerles atención, porque si no les ponemos atención irán a más y luego eso es lo que nos puede llevar a un estado depresivo, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante y pensar también en el proyecto vital, ¿no?, de bueno, ¿qué quiero yo para mí? Poner atención a mis necesidades, tener un diálogo interno más compasivo, más amable, no tener esa autocrítica tan destructiva que muchas veces tenemos, ¿no?, que muchas veces somos nuestros peores enemigos, ¿no? E intentar también esto hay que trabajarlo mucho, pero intentar también ver la vida desde un punto más optimista, ¿no? Que eso yo creo que quizás es lo que más nos cuesta, ¿no? De darle a los problemas la importancia justa, ni más ni menos, si tiene solución a por él y si no tiene, pues bueno, aprender a convivir con él de la mejor manera posible, ¿no? Se habla mucho, Mar, de la pandemia como punto de inflexión para las enfermedades mentales, es decir, desde la pandemia para acá están saliendo a relucir más problemas mentales, no sé si la depresión también abunda más ahora que antes de la pandemia. Bueno, la pandemia lo que nos ha hecho es darnos cuenta de lo importante que es la salud mental, porque siempre, años atrás, ¿no?, siempre hemos estado más enfocados en la física, ¿no? O sea, sí, hoy en día pues mucha gente tiene entrenadores, va a gimnasios, se cuida un montón la alimentación, o sea, yo lo veo mucho, ¿no?, gente que está muy metida en el mundo fitness y tal, pero lo dice, sí, que eso está genial, pero ¿dónde está la parte emocional? ¿Dónde está la parte mental? Porque esto también es importante, porque tú puedes estar perfecto físicamente, no tener ninguna enfermedad ni nada, pero como esto no funcione bien, claro, nada va bien. Entonces tenemos que entender que la salud mental también entra dentro de la salud. Y la pandemia nos ayudó a eso, ¿no? O sea, cuando mucha gente se tuvo que ver obligada a quedarse en su casa, incluso gente que lo vivió sola, gente que la propia soledad le ha incomodado, ¿no? Pues sí que nos ha ayudado a visibilizar más los problemas de salud mental y el intentar cuidarnos mejor desde ahí también, ¿no? Y no solo cuidarnos desde fuera, sino también cuidarnos desde dentro, ¿no? Haciendo más autorreflexión, centrándonos más en nosotros. ¿Que haya más? Bueno, yo creo que hoy en día es que tenemos más información que antes.
¿sabes? O sea, antes pues, hace, no sé, a lo mejor en la época de mi abuelo, no se hablaba mucho ni de depresión, ni de suicidio, ni de ansiedad, ni de trastorno obsesivo compulsivo, ni de otro tipo de cosas, ¿no?, que hoy en día sabemos y que seguirán saliendo más, porque al final la psicología y la psiquiatría y todo pues son disciplinas jóvenes. Y se sigue investigando y se sigue, ¿no?, y la neurociencia y todo, pues cada día sabemos más cosas, ¿no? Y en cualquier caso, yo creo que es positivo que recalquemos en un día como el de hoy que se sale de la depresión. Sí. Que hay salida. Hay salida. Sí que es verdad que dependiendo del nivel, pues te puede llevar un poco más de tiempo o menos, pero sí que hay salida, y desde aquí, pues eso, hay que ser muy observadores, tanto de nosotros mismos como del de al lado, claro. Porque también, si yo estoy viendo que algún familiar mío o alguna amiga está cambiando su actitud, la veo más pesimista, más negativa con todo, más frustrada, más triste y tal, pues bueno, eso pueden ser señales, ¿no? Pero sí que hay salida para la depresión, sí que hay tratamientos que son efectivos y sí que la persona, hombre, tiene que haber también una cierta predisposición por parte de... Claro. Al final, como tú afrontes la enfermedad también es determinante, pero en la depresión como en cualquier otra enfermedad, ¿no?, la actitud del paciente es fundamental. Lo importante es darse cuenta cuanto antes y caer en la cuenta de que algo te está pasando para ponerte en manos de profesionales y no esperar a última hora cuando va a ser más difícil la recuperación. Es posible, pero va a costar más, como acabamos de escuchar. Pues María Hermana, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Nos vemos pronto, ¿vale? Nos vemos pronto.